eso es que yo he dicho siempre que los periodistas no estamos para complacer a la gente. Para complacer a la gente están los humoristas. Para complacer a la gente está la música, los programas musicales. No, el periodismo no es un acto de complacencia. A la gente puede disgustarle lo que yo le digo, pero si es la verdad y es noticia, mi deber es transmitirlo. Me duele de la radio también la falta de ecuanimidad. Respetar la imparcialidad, quiero decir. Juan Gosaín, ¿a usted le gusta la radio de hoy, la que escucha hoy? Me gusta, Jorge, en primer lugar, gracias. Me gusta, pero al mismo tiempo me preocupa, porque me gusta precisamente, porque forma parte ya de lo que ha sido mi vida. No solo me gusta, sino que sé perfectamente que la radio es imprescindible en la sociedad moderna. Pero me preocupa lo que está pasando en la radio. Precisamente por eso, si no me incumbiera, si no me llamara la atención, si no me despertara los sentimientos que me despierta la radio a mí, no me preocuparía, no me produciría inquietudes. Me las produce, bueno, como dicen los campesinos en las montañas de Colombia, porque te quiero, te aporreo. ¿Y qué es lo que le preocupa de esta radio actual? Básicamente lo mismo que me preocupa de todo el periodismo actual, de todos los medios de comunicación actuales. Pero en la radio algunos elementos más pronunciados. Por ejemplo, ¿qué es lo que más me preocupa? Primero que todo, primerísimo, por encima de todo, la verdad. La verdad. Lo único que hay que contar es la verdad. He dicho, Jorge, que si de mí dependiera, en todas las salas de redacción de Colombia, donde se sientan a trabajar los periodistas de la radio, la televisión, los periódicos, las redes sociales, las revistas, yo pondría un aviso en la pared de la sala de redacción con letras de oro y de este porte cada letra, que diga la verdad por encima de todo. Ese es el elemento fundamental, pero no es el único. ¿Dónde está la imparcialidad? Esto que estamos viviendo en la Colombia de hoy, en época preelectoral, esta polarización, este fenómeno de ver a los medios de comunicación dedicados también a hacer proselitismo, parcialidad, actividad política, esto no es lo que queremos. Y en la radio es más doloroso. Me duele de la radio también la falta de ecuanimidad. Respetar la imparcialidad, quiero decir. Esos son fundamentalmente los elementos que me preocupan más. Usted ha advertido que en estos tiempos donde usted sabe que las redes sociales se han convertido en el gran vehículo de información, pero también, Juan, de desinformación. Y fíjese una cosa, ¿no? Que la radio siempre fue una institución que sobre el resto de los medios era el que gozaba de mayor credibilidad, ¿no? Siempre cuando se hacían encuestas, uno decía, ¿cuál es el medio más confiable? La gente decía, la radio, ¿no? La radio era el que más se acercaba a dar la verdad, sin esos sesgos políticos que usted hace hincapié. Ahora, fíjese qué curioso que hoy las redes sociales, que son vehículos de desinformación, uno prende la radio y está todo el mundo alimentándose de las redes sociales. O sea, al final, la radio se ha contagiado de ese tomar, en parte lo mejor, pero también lo peor de las redes sociales. Déjeme decirle que me encanta que una persona como usted, en un programa como este, toque ese tema así con esa propiedad, porque ese es uno de los temas que yo más he investigado, sobre todo en estos casi 2 años, aprovechando el encierro de la pandemia. Usted ha dicho, la radio
ha sido tradicionalmente el medio en que más confía la gente. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Primero, porque es el más familiar. Es el medio que se siente más personal con el ciudadano. He dicho y sostengo que mi definición de radio en materia de comunicaciones es esta. La radio es como una calle de doble vía. La radio tiene un carril de norte a sur que va del periodista a la gente, pero tiene uno que viene de sur a norte, de la gente al periodista. La radio es el medio de comunicación que más permite la compenetración, la comparación y el compartir información entre la gente y el periodista. Eso es fundamental. Pero lo que pasó, usted lo ha dicho, hace cosa de 20, 25 años, con el auge enorme de las redes sociales, no de las redes, no, de las tecnologías. Cuando vimos llegar este fenómeno del computador, del celular, de la tablet, todos celebramos con júbilo, llegó la tecnología moderna. Vamos a tener un periodismo ahora instantáneo, con imágenes en movimiento, en colores. Lo que nunca calculamos fue lo que terminó pasando. Mire lo que pasó. La gente, antiguamente, en el mundo entero, en el universo mundo, el periodismo tenía dos elementos. Una fuente que daba la noticia y un periodista que la transmitía. Entonces el ejemplo elemental y sencillo para explicarme es este. Un alcalde que firmaba el decreto ordenando construir el hospital. Esa es la fuente. Ese alcalde llamaba al periodista y le decía, le cuento que ya tengo en mis manos el decreto para que informe que comenzará la construcción del hospital. Entonces viene el periodismo. El periodista da la noticia. Una fuente que se la comunica al medio y un medio que la divulga. Eso se acabó con las nuevas tecnologías. Porque el señor alcalde, para seguir con el mismo ejemplo, es decir, la fuente dijo, ¿yo para qué necesito periodistas? Si yo puedo crear mi propia red social y ahí transmito mis noticias sin necesidad de hacérselas pasar a nadie por las manos. Las transmito directamente a la opinión pública. Y ahí fue donde empezó la manipulación. Y ahí fue donde el alcalde entonces decidió que no solo transmitía las noticias, la noticia del hospital, sino que le agregaba otras que de pronto no eran verdad y se armó la debacle. La fuente convertida simultáneamente en fuente y medio de comunicación comenzó a manipular las noticias. ¿Y sabe qué fue lo peor? Lo que usted acaba de decir, perdóneme, que ahí quiero llegar. Sí. A la conclusión que usted llegó, yo he llegado a través de todo esto que le vengo contando de ejemplos. Entonces, ¿qué pasó? Que los medios tradicionales, el periódico, la radio, la televisión, la revista, comenzaron a decir, bueno, esta crisis económica que nos están produciendo las redes sociales, ¿yo para qué tengo tantos periodistas sentados ahí en esa redacción? Si yo puedo sacar las noticias directamente del computador y no tengo que pagarle a nadie. Y entonces la noticia que la manipulaba, esa fuente convertida simultáneamente en medio, la copiaban los medios tradicionales con todas sus mentiras y la mentira se generalizó. La manipulación se generalizó. La parcialización política, económica y social se generalizó. Y entonces ya no era solo en las redes sociales, ya era en los periódicos, en la radio, en la televisión, en todas partes. Eso es lo que nos ha pasado. Claro. Juan, yo lo escuché recientemente hablar sobre este tema que tiene que ver un poco con la polarización y con eso que usted viene advirtiendo, ¿no? El no acercarnos a la verdad y el muchas veces limitarnos a especular. Me gustaría compartir con usted
unas palabras que días pasados, en la entrevista que le hice a Yolanda Ruiz, quien fue directora, ¿sí?, de RCN Noticias, me gustaría que compartamos y que me aporte su reflexión sobre lo que nos dice Yolanda. La gente busca muchas veces, como decía alguien por allí, que los medios de comunicación le confirmen sus sospechas. No se quieren informar ni quieren saber la verdad. Quieren que le confirmen la sospecha que tienen. Entonces, quieren que les informen exactamente su verdad, su opinión, su sesgo, y si son fundamentalistas o de pensamiento fundamentalista, eso es lo que quieren escuchar. Lo demás no les sirve. ¿Estamos los medios también contribuyendo a la polarización y a tratar de agradar más el pensamiento de la gente que informando la verdad? Tiene toda la razón. Por eso es que yo he dicho siempre que los periodistas no estamos para complacer a la gente. Para complacer a la gente están los humoristas. Para complacer a la gente está la música, los programas musicales. No, el periodismo no es un acto de complacencia. A la gente puede disgustarle lo que yo le digo, pero si es la verdad y es noticia, mi deber es transmitirlo. La gente quiere que le digan ahora, es lo que ella quiere oír. Y resulta que ahí es donde está el meollo, el nudo de la crisis periodística. Me duele lo que estoy diciendo, porque es mi oficio, porque yo no he sido sino periodista toda la vida. Pero déjeme decirle esto. La gente, los ciudadanos, siempre quieren que uno les diga lo que ellos desean oír, incluso en lo que no depende de uno. Es decir, lo que no es comentario sino noticia. Encuesta. Primer lugar para la presidencia de la República, el candidato Pedro. Y la gente que, a la gente que le gusta a Luis se molestan, como si uno fuera el autor de la encuesta. Ese no es mi problema. Yo no estoy aquí para complacer a nadie. Esto no es un programa de complacencias. Yo soy un periodista de un noticiero. Mi deber es con la verdad, no con lo que quiera oír el oyente. Pero es verdad que eso está pasando. Y entonces la gente se fue alejando de los medios. ¿Sabe, Juan, que una de las cosas que hablamos en este podcast es sobre el futuro de la radio? También hablamos mucho del podcast, de estas formas de consumir audio, de contar historias que se están popularizando cada vez más. Si bien todavía no es masivo, fíjese que ayer escuchaba, sin ir más lejos, informes de que en España la radio es escuchada por aproximadamente 23 millones de personas cada día. Y el podcast, que está en pleno apogeo, en pleno auge, está teniendo por día 1 millón de oyentes. Es un número que crece, pero claro, cuando comparamos las cifras, son muy grandes las diferencias. Y en España, y en Colombia, estas diferencias son aún mayores. Sin embargo, fíjese una cosa, y es que, Juan, hoy la tecnología, como estábamos hablando, interviene cada vez más. Y yo quería compartir con usted algo que tiene que ver con esto que algunos llaman la inteligencia artificial, el diálogo y el intercambio con las máquinas, con un ejercicio que hice minutos antes de empezar esta entrevista con usted. Escuche lo que le pregunté a Google. Ok, Google, ¿quién es Juan Gosaín? Según Wikipedia, Juan Antonio Gosaín Abdalá es un escritor y periodista colombiano. Ok, Google, ¿dónde trabajó Juan Gosaín? Aquí hay un resumen del sitio web premioggm.org. Periodista con una larga trayectoria profesional, ha colaborado en los principales medios de comunicación escritos y audiovisuales de Colombia. Ha recibido el Simón Bolívar y el CPB a la vida y obra de un periodista. ¿Qué libros escribió? Juan Gosaín ha escrito 13 libros, incluyendo La mala hierba y que les den cárcel por casa. Usted sabe, Juan, que yo no sabía que usted había escrito 13 libros. Sabía que había escrito. Yo tampoco, se lo juro. Entonces, ¿no escribió 13 libros? No sabía que fueran 13, me acabo de enterar. Ese es Google. O sea que podemos decir, como dicen algunos, que Google y las redes sociales lo conocen más a usted que usted mismo, Juan. Juan, le quiero hacer ya para terminar, le quiero hacer un ejercicio. Le voy a dar unos nombres y usted simplemente me da su pensamiento y su definición. Voy a empezar con Yamil Amat. Maestro y amigo.
el hombre que modernizó la información radial en Colombia. Darío Arizmendi. Compañero, aún en la distancia, Darío tiene esa virtud. Nunca deja de ser gran amigo y gran colega, aunque se quede en Medellín y uno dure años sin verlo y después viene a Bogotá. Darío es compañero admirable y amigo para siempre y desde siempre. Yolanda Ruiz. Uno de los aportes de las nuevas generaciones, uno de los aportes más valiosos a la radio en Colombia. Julio Sánchez Cristo. Así como Yamit fue la modernización de las noticias en radio, Julio Sánchez Cristo es la juvenilización, se podrá decir, el rejuvenecimiento de las noticias en radio. La forma más juvenil sin dejar de ser ética y además responsable. Vicky Dávila. Mi compañera en la silla de al lado, en la cabina de RCN Radio tantos años. La labor que está haciendo en la dirección de semana, dirigiendo y escribiendo las entrevistas, es formidable, formidable. Supongamos que hay un gran evento donde se reúnen 500 ejecutivos de radio de Hispanoamérica, ¿no? Todos allí con distintas conferencias. Y usted sube al escenario, da una conferencia y cuando llega el momento de las preguntas, se levanta una mano por ahí atrás y dice: don Juan, ¿qué tenemos que hacer para pensar la radio del futuro? Sí, señor. Pensemos la radio del futuro así. ¿Cómo tomamos todas las maravillas tecnológicas y las ponemos al servicio de la verdad y de la seriedad en el periodismo? Combinemos la verdad con la tecnología. Ese es el prodigio.